¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están, parceros? Espero que todos se encuentren bien. Nueva reacción para el canal. Hoy seguimos en estos capítulos de las ciudades más hermosas de España, conociendo un poco más de la cultura española, de conociendo estas ciudades tan bonitas, muchachos. Espero les guste el videito, ya saben, no olviden dejar su like y arrancamos de una vez. ¡Ya los laceros cumpliendo su misión! ¡Desde los cielos se ven sombras caer! ¡Desde los cielos se ven sombras caer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! Bueno, señores, arrancamos de una vez. Ya saben que ahí en la descripción del canal les dejo el link al canal principal y el link al video principal para que pasen por allá, muchachos. Dejen su apoyo, lo vean sin comentarios. Y aquí nos vamos para una ciudad que se llama Altamira. Vamos a ver qué tiene de especial y de bonita esta ciudad. En las proximidades de Santillana del Mar, en Cantabria. Estas cuevas son uno de los yacimientos más importantes de arte rupestre prehistórico en el mundo. Ay, papi, ya comenzamos bien, ¿no? Y España a nivel mundial tiene mucho de este arte, ¿no? En muchas cuevas, se ha conseguido mucha cosita. Fueron descubiertas en el año 1868 por un cazador local y más tarde estudiadas por el arqueólogo Marcelino Sánchez Autuola en el año 1879. Estas cuevas albergan pinturas que datan de entre 35.000 y 13.000 años atrás. 35.000 años. Hombre, pero esa persona que hizo ese dibujo era un detallista tremendo. Casi perfecto, ¿sí o no? Como dibujaron esos animalitos. Pertenecientes al periodo paleolítico. Estas pinturas representan una de las manifestaciones más tempranas y complejas del arte humano, mostrando la habilidad artística y simbólica de los primeros habitantes de Europa. El valor histórico y arqueológico de las cuevas de Altamira radica en sus extraordinarias pinturas rupestres, las cuales representan principalmente bisontes, caballos, ciervos y manos humanas. Lo que distingue a las pinturas de Altamira es la precisión y el realismo. ¿Y en España aún se conservan los bisontes, muchachos? Hay este tipo de animales porque cuando a uno le hablan de bisontes, uno rápidamente se traslada a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Que es lo más común cuando uno ve películas y toda esa huevonada. Pero no sabía que en España también existieran bisontes. Con el que los animales están representados, empleando para ello técnicas avanzadas como el uso de la perspectiva y el sombreado, lo que da a las figuras un sorprendente sentido de volumen y movimiento. Además, los colores vibrantes, principalmente rojos, Parce, pero es que era muy buen artista el que dibujó esto. negros y ocres, fueron logrados mediante pigmentos naturales, aplicados con una destreza inusual para la época. En 1985, las cuevas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, subrayando su importancia global. Oviedo, capital del... Seguimos con otra, Oviedo, pero bastante bonita Altamira, ¿no? O sea, la importancia cultural para la humanidad, ni siquiera para España. Principado de Asturias, es una ciudad llena de historia y cultura, clave en la formación del Reino de Asturias y en el desarrollo de la Reconquista. La Catedral de Oviedo, de estilo gótico, es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Su construcción comenzó en el siglo XIV sobre una iglesia prerrománica anterior y se prolongó durante varios siglos, lo que explica la mezcla de estilos que presenta. Además de la catedral, Oviedo es famosa por su conjunto de iglesias prerrománicas, monumentos únicos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas iglesias fueron construidas durante el Reino de Asturias y son testimonio de una arquitectura singular que no se encuentra en ningún otro lugar de Europa. Entre ellas destacan dos, Santa María del Naranco y San Miguel del Illo, ambas ubicadas en el Monte Naranco, a las afueras de la ciudad, y construidas bajo el reinado de Ramiro I en el siglo IX. Santa María del Naranco fue originalmente concebida como un palacio real y no como una iglesia. Su función religiosa llegó más tarde, cuando fue consagrada. Lo que hace... Están como en las colinas de la ciudad, ¿no? Y al fondo se ve la ciudad de Oviedo, ¿no? Muy bonitas estas iglesias, muchachos.
muy, muy bonitas. Vuelvo y lo repito, ¿no? Yo veo estas imágenes y siento como esas ganas de ir. Esos monumentos así de perfectos no se consiguen en cualquier parte. Especial a esta edificación es su arquitectura única, con un diseño que anticipa elementos del arte románico. El edificio destaca por su estructura en 2 niveles, con grandes arcos de medio punto y una elegante decoración que combina elementos geométricos y vegetales. Todo hecho con piedra, ¿no? La belleza y singularidad de Santa María del Naranco la convierten en una obra maestra del arte prerrománico europeo. Por su parte, San Miguel de Lillo fue concebida como una iglesia desde su origen y está situada muy cerca de Santa María del Naranco. Aunque gran parte de la iglesia original se ha perdido, la fachada y los primeros tramos de la nave que se conservan ofrecen una muestra clara del estilo arquitectónico asturiano, con capiteles decorados y un sentido de la proporción que anticipa las construcciones románicas que surgirían siglos después. Ambos monumentos son ejemplos sobresalientes de la capacidad creativa de la monarquía asturiana y su deseo de consolidar un arte propio que reflejara la independencia y el poder del reino. Situada en el corazón de los picos de Europa, Covadonga, ¿no? Altos de Covadonga, ese sí lo he escuchado yo, porque en el Tour de España, bueno, es que en el Tour de España, perdón, en la Vuelta a España, yo es que en el Tour, que estoy pensando, hermano, en la Vuelta a España, que me lo he visto en varias ocasiones, ahí hay una etapa maravillosa, ¿no? Muy, muy fuerte. En la región de Asturias, Covadonga es uno de los lugares más emblemáticos de la historia de España. No solo es conocida por su impresionante paisaje natural, sino también por su importancia en los orígenes del Reino de Asturias y sobre todo en el inicio. O sea, todas estas ciudades tienen esa importancia histórica porque básicamente de ellas dependieron mucho de que el reino español y posterior el imperio español creciera, ¿sí o no? De ahí salió, mejor dicho, de ahí surgió toda esa gran historia española. De la Reconquista, el proceso por el cual los reinos cristianos del norte de la península ibérica comenzaron a recuperar los territorios ocupados por los musulmanes tras la invasión del año 700. Bueno, parcero, usted se preguntará por qué detuvimos el video en este momento tan especial. Simplemente para recordarles, muchachos, que dejen el like al video. Si no se ha suscrito, suscríbase. ¿Ya lo hicieron? Perfecto, ustedes son los mejores. Sigamos. 11. En este contexto, Covadonga ha sido considerada el escenario de uno de los primeros y más simbólicos enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. La figura clave en la historia de Covadonga es Don Pelayo, un noble visigodo que tras la caída del reino en manos de los musulmanes se refugió en las montañas asturianas organizando la resistencia cristiana. Según la tradición, fue en el año 722 cuando Pelayo, con un pequeño grupo de asturianos, se enfrentó y derrotó al ejército musulmán en la batalla de Covadonga, marcando el inicio de la Reconquista. Aunque la magnitud de la batalla y el tamaño de los ejércitos varían según las fuentes, lo que está claro es que este acontecimiento fue un hito fundamental. De ahí partió todo, ¿no? Porque lógicamente una victoria, si sea contra uno solo, eso es victoria. Y eso usted lo motiva y lo llena de fuerzas y lo llena de energía para seguir luchando, ¿no? No solo para Asturias, sino para toda la historia de España, al sentar las bases para la resistencia cristiana que se prolongaría durante siglos. La cueva de Covadonga, situada en una gruta natural en la montaña, es el corazón espiritual del lugar. En su interior se encuentra una pequeña capilla, conocida como el Santuario de Covadonga, la cual alberga la figura de la Virgen de Covadonga, también conocida como la Santina, la patrona de Asturias. Esta Virgen es un símbolo de la resistencia asturiana y de la protección divina que, según la tradición... Qué lindo esta cueva, está muy muy linda, bien hechecita, todo, o sea, perfecto. Vamos, que en España no hay nada feo, hermano. Ayudó a Don Pelayo en su victoria. La cueva y el santuario son destinos de peregrinación y cada año miles de fieles y turistas visitan el lugar para rendir homenaje a la Virgen y a la historia que allí se forjó. A unos pasos de la cueva se encuentra la imponente Basílica de Covadonga,
una iglesia de estilo neorrománico construida entre los años 1877 y 1901 para conmemorar los eventos históricos y religiosos asociados con el lugar. Su color rosado, debido a la piedra caliza de la zona con la que fue construida, destaca en el paisaje montañoso de los picos de Europa, ofreciendo una vista espectacular. Linda. Santiago de Compostela, capital de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el noroeste de España, es una ciudad de gran relevancia histórica, cultural y religiosa. Su origen está profundamente vinculado con la figura del apóstol Santiago el Mayor, uno de los 12 discípulos de Cristo. Según la tradición cristiana, el cuerpo del apóstol fue trasladado a Galicia tras su martirio en Jerusalén, y siglos más tarde, su tumba fue descubierta en lo que hoy es Santiago de Compostela. Este hallazgo, en torno al año 813, desencadenó la fundación de la ciudad, que se convertiría en uno de los principales centros de peregrinación del mundo cristiano, a la par con Jerusalén y Roma. La importancia religiosa de Santiago de Compostela se consolidó rápidamente tras el descubrimiento de la tumba del apóstol. Alfonso II, rey de Asturias, fue el primer monarca en peregrinar a este lugar, y bajo su reinado se erigió una primera iglesia sobre el sepulcro. Con el tiempo, la pequeña comunidad que se formó alrededor del santuario fue creciendo, dando lugar a una ciudad que se convirtió en un imán para peregrinos procedentes de todos los rincones de Europa. O sea, básicamente la historia de esta ciudad está totalmente arraigada a la tumba del apóstol Santiago. O sea, de ahí se desencadenó esa serie de visitas y la gente se fue apostando alrededor, ¿no? Y se creó lo que es Santiago de Compostela. Interesante esta historia, muchachos, ¿no? O sea, es muy pocas las ciudades que tienen este tipo de sentido, ¿no? O sea, es histórico. O sea, si usted le preguntan, ¿usted por qué se fundó su ciudad? Pero aquí la gente de Santiago de Compostela la tiene clarita. Este flujo constante de devotos impulsó el desarrollo de la ruta jacobea o Camino de Santiago, que sigue siendo una de las rutas de peregrinación más importantes y emblemáticas en la actualidad. ¿Y qué hay que hacer cuando vaya a España? Porque yo pienso hacerla cuando vaya a España, hermano. Esa es un reto. Esa es mi penitencia cuando Diosito me permita ir a conocer ese país tan lindo. La Catedral de Santiago de Compostela, cuya construcción comenzó en el año 1075, bajo el mandato del rey Alfonso VI y el obispo Diego Peláez, es el corazón de la ciudad. La catedral de estilo románico, con elementos posteriores góticos, renacentistas y barrocos, fue construida para albergar los restos del apóstol Santiago y se ha convertido catedral, en ¿no? un símbolo de la fe cristiana. Hermosa. Su ubicación en la monumental plaza del Obradoiro la convierte en el centro neurálgico de Santiago y un punto de referencia tanto para peregrinos como para turistas. Entre las partes más importantes de la catedral destaca su fachada barroca, construida en el siglo XVIII por los arquitectos Fernando de Casas Novoa y Domingo de Andrade. Esta fachada, conocida como la fachada del Obradoiro, es la imagen más icónica del templo, con su majestuosidad y ornamentación detallada. El interior de la catedral es igualmente impresionante, con su pórtico de la gloria, una obra maestra del arte románico esculpida por el maestro Mateo en el siglo XII. Este pórtico, situado a la entrada occidental de la catedral, es famoso por su rica iconografía, que representa el juicio final y otras escenas bíblicas, con figuras esculpidas que parecen cobrar vida a través de su detallada expresividad. Además, Parece la agilidad, ¿no? La perfección de esos artesanos cuando crearon este tipo de imagen, este tipo de icono, ¿no? Pero esto es hermoso, esto es bello. Se siente paz, se siente tranquilidad, ¿no? Es muy bonito que... Eso es un monumento que toca visitar sí o sí. en el centro de la nave principal, debajo del altar mayor, se encuentra la cripta, donde se guarda el sepulcro del apóstol Santiago, el destino final de millones de peregrinos a lo largo de los siglos. Bueno, comandos, video bonito, video interesante. 3 ciudades españolas básicamente con una historia increíble. De ahí partió mucho de lo que es el pueblo español, ¿no? Su historia, su cultura, su imperio, su reinado. 3 ciudades muy bonitas, señores.
Gracias por la recomendación. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, parceros. Compartan el video, dejen el like y nos estamos viendo yendo en uno próximo. Chao, señores.